Dios lo bendiga, jóvenes. God bless you all. Ya terminamos los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, So we have finished the first 3 chapters in Revelation, donde vimos las 7 iglesias que fueron juzgadas, where we looked at the 7 churches that were judged, donde solamente 2 pasaron la prueba where only 2 actually passed the challenge, y algunas, o por lo menos otra más, parte de ella era la que era fiel. and then only one of them was faithful. Sí. No, 2 eran faithful. Two were and faithful. Some of them, de una de las que había fallado, eran fieles. Okay. Ok, vamos. ¿Y por qué Dios empieza con eso? So why does God start with that 7 Antes churches? de comenzar lo que es el juicio en la tierra. Before actually starting the judgment of the earth. Lo que dice la palabra, la hora de la prueba. So the hour of the test. ¿Ok? La hora de ser probado el mundo. The hour of the actual trial. Y van a caer juicios. And it's going to be a judgment. ¿Ok? Antes de pasar eso, And before that, el evaluar las iglesias es importante para que ellas estuviesen conscientes so the actual evaluation of the 7 churches was to make them conscious de que estaban firmes that they were firm, o si tienen algo que arrepentirse. or there was something that they had to repent. Y eso nos trae And that brings us a lo que somos hoy. to what we are living today. ¿Ok? Que muchas iglesias There's a lot of churches, pueden estar llenas, they could be full, ¿ok? Y pueden estar trabajando and they could be fuertemente, working very hard for God, pero no tienen la pasión para but Dios. they don't have the passion. No tienen para Dios la comunión que Él They don't espera. have that communion with God that God is Y expecting. Dios, from las us. que no tienen esa pasión, las llama al arrepentimiento. And then the churches don't have that passion, God calls them to repent. Y otras iglesias, And the other churches ¿ok? Que permitían pecados, that would allow sin, ¿ok? O se hacían de la vista larga, or they would kind of look away ¿ok? Sobre el pecado que existía. through the church, through the sin that was in the Y church. Dios nos manda a nosotros a anunciarlo And then God calls us to call that y out separarnos para Él. and to separate us for Him. Y entonces venimos al capítulo 4, So we're going to start in chapter 4 now. que me gusta cómo empieza, That I really like how it starts, donde Juan dice where John says que oye una voz, ve una puerta abierta, that he hears a voice and there's an opening of a door. ¿ok? Y ve esa puerta abierta And he's seen that open door, y una voz que le dice que, ¿qué le dice? and he hears a voice. What does the voice say? Sube acá. Come up here. ¿Y qué pasa? What happens? Y te mostraré And I will show you Después de eso. las cosas que sucederán después que pasó con las iglesias, what must happen after this, Okay. after the churches. ¿ok? Y les pregunto, And I ask you, ¿eso fue una visión? was that a vision? Yes. ¿Una visión? Was it a vision? No. Eso fue real. It was real. Dice la palabra que fue subido en el espíritu, The word says that he was brought up in the spirit, ¿ok? Y le mandó a apuntar las cosas que veía. and he was mandated to write down what he saw. O sea, que fue testigo So he was a witness de lo que vio, of what he saw. ¿ok? Y hay una pregunta que se hace también, There's another question that comes up que yo la hice that I made it the last y time, me miraron mal cuando la and you hice, guys looked at me wrong. ¿ok? Ese estudio bíblico me lo dio la primera vez mi abuelita, And mi this is abuela, something that I got from my grandmother. que era estudiosa de la palabra, That she studied the word. era maestra bíblica She was a teacher, y estudió en instituto, and she studied, quizás 6 meses y ya cogió un grado, and she had. pero she era had- apasionada de la palabra She was passionate with the word, y sentaba a los nietos and she would sit all her grandchildren a enseñarle la palabra. to teach them the word. Y a ella le gustaba mucho la Apocalipsis y las profecías. And she loved prophecies in the book of Cuando Revelation. me estaba explicando And when she would explain it to me, que eso había sido en persona, que él lo había visto en el espíritu, that he had seen that in the spirit, yo le pregunté, abuela, pero ¿cómo es posible que él vea algo que no sea visión en el espíritu y todavía no ha pasado?
So, but then I would ask my grandmother, how could it be that in the spirit he sees something that has not happened yet? Y quizás mi abuelita no tenía paciencia, tú sabes. Decía, muchachos, esas cosas de Dios, no te And maybe- metas en maybe esas she didn't cosas. have- Maybe she didn't have patience. Okay. She was, these are things from God. We don't have Pero all this. Dios te puede mostrar But God can show us lo que ha de suceder como si estuviera sucediendo. what is going to happen like it is happening now. Y te lleva espiritualmente a And eso. he can take you to there in a spiritual form. Y no es la primera vez que se ve. And it's not the first time that happens. Pablo decía Paul says que no sabía si en el cuerpo that he doesn't know if in the body o fuera del cuerpo. or out of the body Él había visto, había estado allá en el tercer cielo. that he had been in the third heaven. Pero a diferencia de Pablo, But the difference from Paul, a Juan le dijo que escribiera John, he was told to write it down. y a Pablo le dijo que no. And Paul was said not to write it down. ¿Ok? Y en el capítulo 4, And in chapter 4, nos quedamos en el 5, pero en el versículo 5, pero lo resumo, but I'm just reviewing the first 4 verses. que cuando Juan entra, When John goes up, vaya y ve, ¿qué ve Juan? Juan what does he see when he gets up to heaven? ve un trono, He sees a throne. y en ese trono ve a uno sentado, And he sees one sitting in the throne con gloria y majestad, with glory and Majesty. majesty. y le llama la atención que alrededor del And trono he sees that around the throne habían 24 there were ancianos. 24 elders. Y esos 24 ancianos primero nos preguntamos, ¿por qué And 24? we asked ourselves, right, why 24 elders? Y nos lleva esto And it takes us a algo to semejante something very similar. para cuando David crea When King David con los created sacerdotes la organización del templo. the organization for the temple, the priesthood that was in charge of the temple, Cuando él determina 24 sacerdotes, when he comes up with 24 priests ¿ok? Que servían a Dios that would serve God en 2 turnos de 12. in 12 shifts, in Two 12 shifts. yeah, two Two shifts shifts. of 12 hours. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque eso demostraba que era el alabanza a Dios era continua y el servicio a Dios era continuo las 24 So horas. the worship would be continuous for 24 hours. Y tú te preguntarás, pero And you would ask yourself, 24 horas, 24 hours, ya había en el cielo tiempo. was there time in the heavens? Is there a time? ¿Ok? Y van a ver más And adelante we're going to see further on donde Juan establece una situación where John establishes a situation que surge por media hora. that it happens for half an hour. ¿Ok? ¿Habrá tiempo o no habrá tiempo? Is there time or there's no time? Por lo menos está escrito ahí, hay un tiempo determinado There's a determined time que written in the posiblemente Bible. sea la traducción para que podamos entender And en it could be nuestra it mente could just be a way for us to be able to understand it as like a translation. la cuestión de la durabilidad. The question of the durability. Ok. Y dentro de la descripción In that description, dice en el versículo 5, it says in verse 5, y del trono salían relámpagos y truenos, y voces delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. from the throne came flashes of lightning, rumbling, and thunder. 7 lamps were blazing in front of the throne. They stand for the 7 spirits of God. Relámpago y trueno. So- Y tú ves eso lightning, iluminándose, tú entiendes. Y establece que And establishes that esas siete lámparas those 7 lamps representan los 7 espíritus de Dios. represents the 7 ¿Qué spirits of son God. los 7 espíritus de Dios? What are the 7 spirits of God? Isaías 11:2. That takes us to Book of Isaiah Y alguien me lo lea. 11:2. Can somebody read that? Isaiah 11:2. Alguien me lo lea. Isaiah 11:3. Isaiah 11 verse 2. Yes. Verse 2, chapter 11. Oh, Oh, it says the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding,
the spirit of counsel and of power, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. And I was going to read it in Spanish. Okay. Ok, oigan los espíritus. So listen to the seven spirits. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amen. Miren lo que son esos espíritus de Dios. ¿Ah? Listen to the spirits. Me encanta el último, tú sabes, I love the y last el de temor a Jehová. And the one, O sea, cómo el Espíritu nos lleva fear of God, con facetas diferentes. how with the different facets, Nos da la inteligencia, it gives us an understanding, intelligence, nos da el conocimiento, just understanding, nos da la sabiduría. wisdom. ¿Ok? ¿Qué más queremos? What else Okay. do we need? Y con esa inteligencia y And con with that ese poder intelligence and with that power, se le revela a Juan it reveals to John cuando ve ese trono. when he sees that throne, Y entonces empiezan a describir and he starts to describe quiénes están sirviéndole a ese who trono. is serving that throne. ¿Ok? Vamos a ver el versículo 6, So we're going to go to 6. donde describe el lugar. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. There was something that looked like a sea of glass in front of the throne. It was as clear as crystal. In the inner circle around the throne were 4 living creatures. They were covered with eyes in front and in back. Y no es la primera vez que se ve eso. And this is not the first time this is ¿Ok? En described. Ezequiel aparece también In the book of Ezekiel, he talks about also, estos ángeles o These estos, angels. él le llama otros seres. talks about beings. Y uno se pregunta, o sea, cómo Dios crea And you start thinking, how can un God ser que create le va a servir a Dios, que le sirve de a guía being that entre serves Dios y el hombre, porque as a hay guide hay una between- interacción. between God and man, because there is an interaction. Y una cosa me pregunta uno, ¿por qué lleno de ojos? And you ask yourself, why all these eyes? Más adelante dice que tiene 6 alas. And later on, it talks about 6 wings. ¿Ok? Y describen la cara, And it describes o the describen a face, cada uno each one of them. de una manera extraña. Vamos a verlo cómo lo describe. We're going to see the description. Dice, el primer ser viviente, el versículo 7, So verse 7, era semejante a un león. ¿Ok? El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. the first creature looked like a lion, the second looked like an ox, the third had a man's face, the fourth looked like a flying eagle. ¿Ok? Y estos seres vivientes tenían un rol And importante. these beings, these living Okay. beings, had a very important role. Versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro, otra vez lo dice, llenos de ojos. Y no cesaban, oye, día y noche, de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Each of the 4 living creatures had 6 wings. Each creature was covered all over with eyes. It had eyes even under its wings. Day and night they never stopped saying, Holy, holy, holy is the Lord God who rules over all. He was and he is and he will come. O sea, who was, who is, and who is to come. 3 tiempos. 3 ¿sí? diferentes tiempos. Ah. 3 tiempos, que es lo que se escribía Jehová al presentarse a Moisés. This ¿ok? is what, El yo soy el que Jehová soy, lo que demuestra eso. When Jehovah presented to Moses, he talked about those 3 Eh. times. I am who I am. Óyete esto, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, léelo. Okay. Verse 9, the living creatures give glory, honor, and thanks to the one who sits in the throne. He lives forever and ever. ¿Ok? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono
y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. At the same time, the 24 elders fall down and worship the one who sits in the throne. He lives forever and ever. They lay their crowns in front of the throne. They say, ¿Ok? Y terminaba con que, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. You are worthy, O Lord and God, and are worthy to receive glory and honor and power. You are worthy because you created all things. They were created and they exist. This is the way you planned it. Fíjate cómo se dirigía el culto ahí. Los Look how los cuatro seres So the vivientes four creatures, adoraban a Dios. beings, Y they cuando were- ellos they adoraban, were worshiping God, los 24 ancianos and when they were worshiping, the 24 elders se arrodillaban would kneel y ponían la corona and they would put their crowns delante de Dios. in front of the throne Ok. of God. Y vamos a pararnos aquí un momentito. Let's think about this Ok. for a moment. Ya vimos los cuatro seres We've talked about the four beings. que servían de dirección en lo que era la alabanza. They would serve in that direction of worship and praise. Pero ¿quiénes eran esos 24 But ancianos? who were those 24 elders? Hablamos algo la semana We pasada. spoke about it last week. ¿Eran ángeles? Were they angels? Era una representación de alguno de nosotros que estaremos allí. Was there a representation of one of us that would be in heaven one day? Estoy hablando de las teorías que existen I'm teológicas. just talking about the different theories. La otra es una representación de los 12 tribus Talk about the 12 de tribes los 12 apóstoles. y otras de los 12 apóstoles. and the 12 apostles. Va a ser los 24. Would make 24. ¿Qué ustedes creen? What do you think? Yo dije, googlelo, búsquelo. I said, look for it. ¿Qué me dice? Lo que le venga a la cabeza, eso no importa. Yo Fernando. pienso que son 24 personas que Dios escoge para ese propósito. 24 people Perfecto. that God just, Es lo que yo creo también. just selects. ¿Por qué son personas? Why are they people? ¿Por qué no son ángeles? Why are they not Y vamos a ver más adelante, We're going to see that further on. cuando ellos alaben a Dios, When they worship God, ellos le van a dar gracias a Dios porque los redimió. they're going to give thanks to God because they were redeemed by God. Y los ángeles no se redimen. And angels are not redeemed. Están hechos para servir a Dios con la voluntad solamente de Serve God. servir a Dios. Espérate, pero los ángeles tienen voluntad. But angels have some will of their own. Una tercera parte se fue con There was a Satanás. third of angels that left with Lucifer. La otra parte, las otras dos terceras partes se quedaron con el The Señor other two fielmente. stayed in heaven with God. Parece que Dios le gusta hacerlo su criatura con ese switch de tener voluntad. So God makes ese us chip. with that ability to choose. Que el que esté con Dios es porque Because quiere. the one that wants to be Okay. with God is because they want Ahora, to be with God. ¿Por qué esa gente tenía corona? Tenían Why, trono. why did they have crowns? Primero que eso representa y tiene características de reyes. So first there is part of a kingdom, so they're Okay. part of that kingdom. Tienen corona. They have crowns, Y a mí me encanta and I love la traducción en hebreo, the Hebrew translation. o de la en griego, in perdón, Greek, de la sorry, corona, In Greek, David, que es Estéfano. Stefano. ¿Qué es Estéfano? What is Stefano? Habían dos tipos de Estéfano que se le ponían There were two types of Stephanos that were placed a los héroes to the heroes, que habían ganado una batalla the one that would win a battle o habían ganado un premio or atlético. would win a Athletic. medal or athletic event. ¿Ok? Y era una corona, And it would be a crown ¿ok? Que solamente se le daba al que vencía. to those who would be victorious. Así que, ¿tiene razón Fernando? Una persona que A venció person that was successful no es un ángel, was not él es an un angel. servidor. They're Está servants. hablando de aquel que trabajó para el Señor That person that worked for God y recibe esa and corona. it receives the crown. De hecho, en una ocasión, On one occasion,
la mamá de 2 discípulos de Jesús, the mother of a disciple of Jesus, of 2 disciples, se acercó a Jesús got close to Jesus y le dijo que cuando tuviera en su reino, and told him, when you get up to your kingdom, sus hijos se sentarán a su derecha. my children will sit at your right hand side. Y el Señor le dio un regaño. And Jesus scorned her. Dijo, eso no está de mí darlo. That's not my choosing. Eso es parte de la decisión de Dios, That's el God's darlo. decision. ¿Ok? Y quizá ella se refería a ese privilegio. And it was referring to that privilege. ¿Ok? ¿Quién puede ser? Who could it be? Vamos a ver la teoría de los 12 apóstoles y las 12 tribus. Let's see about the 12 tribes and the 12 Y se puede apostles. ver bien, o sea, yo la veo bien y And I me can- encanta esa and teoría. And I do think it's right, and I like the theory. Y yo hago una pregunta. And I have a question. Si son 12 tribus If there's 12 tribes y 12 apóstoles, and 12 apostles, ¿qué era Juan? what was John? ¿Qué era Juan con Jesús? What was John for Jesus? ¿Cuál era la posición de Juan? ¿Cuál era el título de What Juan? was John's position? No es el bautista, el otro. Juan el discípulo. Y yo sé, ¿Ah? usted lo dijo ya. Apóstol. Era apóstol. Y si él era apóstol, Son 13. serían 13, porque acá donde está mi posición, dirá él. Alguien la cogió. ¿Tú entiendes? No necesariamente. Not necessarily. Cuando Dios está mostrando algo, When God is showing something, ¿ok? No significa que esté excluyendo a Juan. it doesn't Al mean that contrario, John is getting lo excluded. está llevando a ver la película, todo el picture, He's giving Okay. him the whole picture. lo que iba a pasar. What was going to happen, Y cuando esto pasa, and when this happens, ¿ok? Algo interesante something interesting le pasa a Juan. happens to John. Dice en el versículo 1 del 5, And y we're gonna go vi to chapter 5. en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Then I saw a scroll in the right hand of the one who sits in the throne. The scroll had written a writing on both sides. It was sealed with 7 seals. Es importante It's important que aquí Jesús está revelando, that Jesus is revealing, ¿ok? Como el Todopoderoso, like the Almighty, ¿ok? Aquel que tuvo con Jesús, que tuvo con Juan, that person that was with John ¿ok? Se le presentó has been, en el capítulo 1, cuando se le presenta el capítulo 1, when he presents himself in the chapter 1, Jesus, es la primera vez que se presenta después que él suba a los cielos, this is the first time he presents himself after he's ascended to heaven con la victoria with victory, y con la honra y gloria que and él with the ya glory and the tenía, honor que él había ganado, that he has won, y la bendición de saber and the blessing to know que ya la muerte that death y el Hades, and Hades ¿ok? Están bajo el dominio de Jesús. were under his dominion. Por eso dijo, yo tengo las llaves del That's why he Hades says, I have the keys y de la muerte. and to death. O sea, ya la muerte no va a tener potestad sobre nosotros. So death does Okay. not have a hold on us. Y aquí hablando de Jesús, And here talking about Jesus, Jesús establece un statement, o hace un comentario, so he makes a comment, ¿ok? Jesus. Que gramaticalmente puede estar mal. So grammatically it may be a little bit wrong. Ok, vamos a verlo. Let's read Cuando it. Jesús le dice que nadie viene al Padre si no es a través de mí. No one comes to the Father but through me. Eso está en Juan y esto también está en Lucas. That's also John and also in Luke. ¿En dónde está el error? Where's that? Where's Es the como los error? posts que ponen, ¿dónde está el error? Aquí, porque tú, chica, ¿dónde está el error? Where's the error? No one comes to the En Father. español debería ser, In Spanish it should be, nadie
va al Padre Nobody goes to the Father si no es a través de mí. if it's not through me. Entonces, porque él dice, nadie viene al Padre Nobody comes to the Porque Él Father. es el Padre. si no es a través de mí. Correcto. No. Jesús no se separa So del Jesus Padre. is not Jesús separating. establece que la gloria y honra que tiene el Padre la tiene Él. So the same glory O sea, que Él es el and honor that the intermediario Father para has. llegar al mismo, para llegar al mismo So Dios. he's the intermediary to get to himself. Y esa es la grandeza de Él. And that is his greatness. Y en el capítulo 5 And in chapter 5, aparece algo it shows us something donde solamente Jesús where only Jesus es el héroe. is the hero. ¿Ok? Es el héroe sin capa. He's the hero without a cape. ¿Ok? ¿Qué pasa? Y Juan vio ese librito con 7 sellos. And John saw that book with the 7 seals. Y cada sello es un juicio para la tierra. And that seal Ish. is one trial for the church. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa. Dice, y vio un ángel And he saw an angel fuerte que pregonaba a gran voz. O sea, un ángel que tenía músculo. Que es fuerte. Que pregonaba a gran voz. Lo voy a leer. That I saw in the right hand of the one seated on the throne a scroll with writing at both sides, sealed with 7 seals. Okay? I also saw a mighty angel, y también un ángel fuerte, o strong angel, with a loud voice, okay, who is worthy to open the scroll and break it, the seals. Le preguntaba, ¿quién puede romper esos sellos? Who can break the seal? He would ask. Y Juan se desespera. And John gets desperate. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. But no one in heaven, nor on earth, nor under the earth could open the scroll. No one could even look inside it. ¿Ok? Pero Juan lo había visto. Está bien, pero es parte de esto, ¿ok? Ni aún mirarlo. Not even look at No it. había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la In tierra. earth and No había heaven, or nadie. down under Okay. the earth. Y se desespera And Juan. he gets desperate. John gets desperate. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, I cried and ni de cried. leerlo, ni de mirarlo. I cried and cried that because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. Y mira qué interesante, yo me imagino que de los 24 ancianos So very interesting. Out of the 24 elders, se salió uno. one stood up. Se salió uno y fue a hablar con Juan. O sea, una and went to persona speak to John. física que hablar con Juan. There was a physical person that went to speak to John. ¿Ok? ¿En qué versículo me quedé? Espera. 5. 5. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Then one of the elders said to him, "Don't cry. The Lion of the tribe of Judah has won the battle. He is the root of David. He is able to break the 7 seals and open the scroll." El león de la tribu de The Judá. Lion of the tribe of Judah. El que ha vencido, el que tú viste en el capítulo 1. You saw that in chapter one. Tú viste en el capítulo 1. Ese que venció That one that was able to be es el único victorious digno de abrir el libro. is the only one who has the honor and the what? Honor. Honor. And the honor to open up the scroll. ¿Qué poder tenía ese señor? What power? Nadie lo podía ni mirar ese libro, solamente él. Not even look at it. Qué Only him. poderoso fue morir lo que hizo Jesús. How powerful what he did. Que yo digo que para el hombre For man, la cruz the cross fue el fracaso de Jesús. was his failure. De Jesús no fue el fracaso, It wasn't his failure. fue la victoria. It was his victory. Sin esa muerte, en esa resurrección, That death, and Jesús that no podía hacer resurrection, esto.
Jesus wouldn't be able to do this. Y él vio el poder que tenía Jesús para abrir los sellos. And he saw the power that Jesus had to open up the seals. Y ahí comenzamos a ver esos sellos. And here, ¿En qué momento in what moment de la gran tribulación esos 7 sellos se van a abrir? are those 7 seals going to open? In what moment of the great tribulation are the seals going to be ¿O en opened? qué momento del juicio In what moment de of la judgment- tierra se va a manifestar? In which moment in the judgment of the earth are those seals going to be opened? Vamos a pensar lo que vimos anteriormente. Let's think about what we've spoken before. El anticristo, que vamos a discutir, vamos a hacer un paréntesis aquí, vamos a hablar sobre el anticristo la semana que viene. So we're going to talk about Antichrist a little bit more next week. El anticristo, cuando tome poder de la tierra, When it takes control over the earth. en los primeros 3 años y medio, So the first 3.5 years of tribulation, él no se va a oponer a la iglesia, he's not going to go against the church. no se va a oponer a ninguna religión. He's not going to go against any religion. Él va a dar libertad, He's going to give the freedom. él va a respetar diversidad, He's going to respect diversity, culturas, cultures, manera de pensar. different ways of thinking. Él va a unir el mundo. He's going to unify. La gente no va a saber que ese anticristo People are not going to realize that the Antichrist es un monstruo del is a infierno. monster from hell. No lo van a ver así. They're not going to see it that way. Es alguien vestido de bondad, They're going to see they're going to be dressed with goodness, de poder, of power. ¿ok? Y dicen que era un hombre sabio en enigmas. A person that was very knowledgeable in it. Daniel lo dice así, lo describe. Sabio, Daniel would explain it that sabio way. en enigmas. So ¿Qué es somebody eso? who is understanding of different enigmas, Todo lo que tú pienses que es difícil de entender, things that are just difficult to understand. ¿ok? Ese hombre lo sabía, That person would know it, lo conocía. No había, would understand sea, it. Salomón se habrá quedado chiquito al lado de él. So King Solomon may have been very small next to this person. Sabio en enigmas, So very knowledgeable in the enigmas. ¿ok? Y además de eso, And even on top of that, dice que no hará caso he would not Obey. do any, del amor de las mujeres. would not follow any women. Eso lo dice Daniel. That's what Daniel says. ¿Sí? No significa que va a ser homosexual, He no doesn't mean necesariamente that he's eso. homosexual, but he's Lo not que gonna- significa también es que va a estar concentrado en su labor, he's going to be concentrated in his duties. ¿ok? Que ni aún So he's not going to focus on women. va a tener tiempo He would not have any time de crear familia, of have a family ¿ok? O estar enamorado. or be in love. Su momento es desarrollar He has to kind of organize to come up un sistema de gobierno a system of government que unifique, that would unify. ¿ok? Y después And then after that, vamos a ver qué pasa, we're going to see what happens. ¿ok? ¿Qué va a pasar con él? What's going to happen with him? Otra cosa importante que dice Daniel del anticristo, Another important thing that Daniel says about the es el Antichrist tercer punto, is the third point. dice que no hará caso del Dios de sus padres. He would not follow the God of his fathers. O sea que es una persona que posiblemente fue criado So maybe somebody that was actually brought up bajo el temor de un Dios. to the fear of a God. ¿Ok? Y lo interesante del anticristo, And the interesting thing about the Antichrist, que una vez unifique once he unifies y haga grandes cosas, and he'll do great things, va a mostrar poder. he's going to show Lo power. vamos a ver más adelante. And we're going to see it later on, Donde la gente va a quedar sorprendida. where people will be surprised. Y cuando veamos Mateo 24:24, When we go to Matthew 24, ¿qué nos dice What de ese does it say? anticristo? Dame rápido alguien. Mateo 24:24. Creo que ese es el versículo. so actually, Quizás you guys estoy mal, go to pero Matthew 24, if you can go ¿qué there. dice? What does it say? A ver si mi memoria es malita. Para algunas cosas la mamá, pero me olvido las pastillas, pero para esas cosas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Óyete eso. Habrán falsos maestros, falsos profetas, que engañarán aún si es posible a los escogidos.
So false Messiah, false prophets will appear. They will do great signs and miracles. They will try to fool God's chosen people if possible. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para no ser engañados? What do we have to do to not to be deceived? Eso lo voy a dejar para que lo discutamos la And semana que viene. we're gonna leave this with this. I'm gonna leave this with this question. O sea, es asustante So it brings fear. que no necesariamente el cristiano o el escogido So it doesn't have to be the elected one or the Christian. va a renunciar a Dios. It's gonna renounce God. No, va a seguir un Dios falso It may follow a false God porque está engañado. because it's deceived. Es parte de esos juicios. It's part of those trials and judgments. ¿Ok? Antes de que entremos en el primer sello, Before we go into the first seal, analicemos eso We have del to- anticristo. we have to just analyze that from the Antichrist. Y qué poder de persuasión ese anticristo va a What tener. power of persuasion does this Antichrist person have? ¿Ok? Y miremos ahora mismo el mundo actual, And you can actually bring it now to the current donde el situation, hombre where man está buscando un líder is looking for a leader que le resuelva la economía, that will fix the economy. y él lo va a hacer. Who's going to do it? ¿Ok? Que busque unidad donde hay guerras. That to unify where there's wars. Esos 3 años y medio, 42 meses que miraremos en Apocalipsis Those 42 11, months or 3.5 years esos 42 meses va a haber is going to be a time of paz. false peace or peace. ¿Ok? ¿Quién va a ser el centro Who's going to be the center de esa paz? of that peace? Va a empezar por Israel. It's going to start from Israel. ¿Por qué Israel? Why Israel? Porque Israel es el pueblo escogido por Dios. Because it was the chosen people. Y es el blanco And it was the white que tiene Satanás para or the atacar. target that Satan has. ¿Ok? Nosotros, Israel no ha sido desechado, So Israel has not been put aside. sino que la iglesia ha sido injertada en It's Israel. just that the church has been inserted or added to. ¿Ok? Vamos a buscar 2 Tesalonicenses 2 para la semana que viene. So and then next week, Léaselo. we're 2 gonna read, Tesalonicenses 2. Second Thessalonians. Tesalonicenses. 2. Léanlo. Y busquen, And look for, lance el capítulo 7 de Daniel. and also read Daniel 7. Chapter 7 and chapter 9, Daniel. So Daniel chapter 7 and Para que 9. podamos discutir algo la semana que viene. So let's reason together next ¿Ok? week. ¿Cómo va a salir ese anticristo? ¿De dónde sale ese anticristo? Where does the Antichrist come from? Vamos a aprender Let's si es learn. verdad que son 3 años y medio. Let's learn if there's really going to be 3.5 years. ¿Lo dice la Biblia? The Bible says it. Entre 3 a 4 veces lo dice. About 3 or 4 times it says it. ¿Ok? Y lo especifica en diferentes And formas. it's in different forms it's specified. ¿Ok? Estamos, señores. Dios me lo bendiga. Pastor.